Que tú bendigas cada vida de ellos, Señor, y que bendigas a cada uno de los presentes, Padre, y que tu gloria se siga manifestando en nuestros corazones y en nuestras vidas. Gracias te damos, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Damos gracias por esta hermosa oportunidad y participar de la obediencia de tus hijos, Señor, en el nombre de Jesús, que no importando el clima, ni el agua, ni las temperaturas, Señor, eso no nos detiene para seguir avanzando en esta vida. En el nombre maravilloso de Jesús lo pedimos todo, y el pueblo de Dios dice: hay escalones ahí, José. Hermano Isidro, por haber creído en Jesús como tu único y suficiente Salvador, por haber creído en Dios que lo levantó de los muertos al tercer día, por haber creído que la sangre preciosa que Él derramó en la cruz del Calvario es para limpiar todos tus pecados, por haber creído en Él que dio su vida para ti, para darte salvación y como fruto final la vida eterna, hoy en esta tarde, delante de la presencia de Dios y delante de la presencia de tus testigos, tú eres bautizado conforme al mandamiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Por haber creído en Jesús como tu único y suficiente Salvador, por haber creído en Dios que lo levantó de los muertos al tercer día, por haber creído que esa sangre que Él derramó en esa cruz del Calvario es para limpiar todo tu pecado, por haber creído en ese sacrificio que Él llevó y esa resurrección que Él se levantó, es para darte la salvación y como fruto final la vida eterna. Hoy en esta tarde, delante de la presencia de Dios y delante de la presencia de tus testigos, tú eres bautizado conforme al mandamiento de nuestro Señor Jesucristo, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Que derramó en esa cruz del Calvario es para limpiar todos tus pecados. Por haber creído en su muerte y su resurrección, Dios te ofrece el perdón de pecados, la salvación y la vida eterna. Por haber creído en Él, hoy eres bautizado conforme al mandamiento de nuestro Señor Jesucristo, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¡Amén! Por haber creído en Jesús como tu único y suficiente Salvador, por haber creído en Dios que lo levantó de los muertos al tercer día, por haber creído en el sacrificio que hizo por ti en la cruz del Calvario y haber creído que se levantó de los muertos al tercer día, Dios te ofrece el perdón de pecados, la salvación y como fruto final la vida eterna. Y hoy en esta tarde, delante de la presencia de Dios y delante de la presencia de tus testigos, tú eres bautizado conforme al mandamiento de nuestro Señor Jesucristo, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Hermano Francisco, por haber creído en Jesús como tu único y suficiente Salvador, por haber creído en Dios que lo levantó de los muertos al tercer día, por haber creído en su sacrificio que hizo por ti en la cruz del Calvario y su sangre preciosa que Él derramó para limpiar tus pecados, para darte la salvación y como fruto final la vida eterna. Hoy en esta tarde, delante de la presencia de Dios y delante de la presencia de tus testigos, tú eres bautizado conforme al mandamiento de nuestro Señor Jesucristo, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Salvador, por haber creído en Dios que lo levantó de los muertos, por haber creído en el sacrificio que Él hizo por ti en la cruz del Calvario y esa sangre que Él derramó para limpiar todos tus pecados, para darte la salvación y como fruto final la vida eterna. Hoy en esta tarde, delante de la presencia de Dios y delante de la presencia de tus testigos, tú eres bautizado conforme al mandamiento de nuestro Señor Jesucristo, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Hermano, por haber creído en Jesús como tu único y suficiente Salvador,
por haber creído en Dios que lo levantó de los muertos al tercer día, por haber creído en su sacrificio que hizo por ti en la cruz del Calvario, y esa sangre que Él derramó es para limpiar tus pecados, para darte la salvación y como fruto final la vida eterna. Hoy, en esta tarde, delante de la presencia de Dios y delante de la presencia de tus testigos, tú eres bautizado conforme al mandamiento de nuestro Señor Jesucristo, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Creído en Jesús como tu único y suficiente Salvador, por haber creído en Dios que lo levantó de los muertos al tercer día, por haber creído en el sacrificio que hizo por ti en la cruz del Calvario, y esa sangre que Él derramó ahí es para limpiar todos tus pecados, para darte la salvación y como fruto final la vida eterna. Hoy en esta tarde, de acuerdo a la palabra de Dios y al mandamiento de nuestro Señor Jesucristo, delante de la presencia de Dios, tú eres bautizado en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¡Aleluya! Joana, por haber creído en Jesús como tu único y suficiente Salvador, por haber creído en Dios que lo levantó de los muertos al tercer día, por haber creído en esa sangre preciosa que derramó en la cruz del Calvario, es para limpiar todos tus pecados, es para darte la salvación y como fruto final la vida eterna. Hoy en esta tarde, delante de la presencia de Dios y delante de la presencia de tus testigos, tú eres bautizada conforme al mandamiento de nuestro Señor Jesucristo, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Como su único y suficiente Salvador, por haber creído en Dios que lo levantó de los muertos al tercer día, por haber creído en el sacrificio que hizo por usted en la cruz del Calvario, y que esa sangre es para limpiar todos sus pecados. Hoy, en esta tarde, delante de la presencia de Dios y delante de la presencia de tus testigos, usted es bautizada conforme al mandamiento de nuestro Señor Jesucristo, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. En Jesucristo como su único y suficiente Salvador, por haber creído en Dios que lo levantó de los muertos al tercer día, por haber creído en el sacrificio que hizo en la cruz del Calvario y derramó esa sangre preciosa, y que esa sangre preciosa es para limpiar todos sus pecados, para darle la salvación y como fruto final la vida eterna. Hoy en esta tarde, delante de la presencia de Dios y delante de la presencia de sus testigos, usted es bautizada conforme al mandamiento de nuestro Señor Jesucristo, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Por haber creído en Dios que lo levantó de los muertos al tercer día, por haber creído en el sacrificio que hizo por ti en esa cruz del Calvario, y que ahí derramó su sangre preciosa para limpiar todos tus pecados, para darte la salvación y como fruto final la vida eterna. Hoy en esta tarde, delante de la presencia de Dios y delante de la presencia de tus testigos, tú eres bautizada conforme al mandamiento de nuestro Señor Jesucristo, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Yulisa, por haber creído en Jesús como tu único y suficiente Salvador, por haber creído en Dios que lo levantó de los muertos al tercer día, por haber creído en su sacrificio que hizo en la cruz del Calvario, que derramó esa sangre preciosa, y esa sangre preciosa para limpiar todos sus pecados, para darte la salvación y como fruto final la vida eterna. Hoy en esta tarde, delante de la presencia de Dios y delante de la presencia de tus testigos, tú eres bautizada conforme al mandamiento de nuestro Señor Jesucristo, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Hermana Valeria, por haber creído en Jesús como tu único y suficiente Salvador, por haber creído en Dios que lo levantó de los muertos al tercer día, y por haber creído en el sacrificio que hizo por ti en la cruz del Calvario, y esa sangre que Él derramó para limpiar todos tus pecados, para darte la salvación y como fruto final la vida eterna. Hoy en esta tarde, delante de la presencia de Dios y delante de la presencia de tus testigos, tú eres bautizada conforme al mandamiento de nuestro Señor Jesucristo, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Padre de esperanza, eres bendito por los siglos de los siglos. Te amamos porque tú nos has amado primero a nosotros. Te damos
nos das de ser tus hijos. Gracias por el grande privilegio que nos has dado de ser ciudadanos del reino de los cielos. Gracias, amado Dios, por el grande sacrificio de tu Hijo amado que fue a la cruz del Calvario y nos ha comprado a precio de sangre. Gracias porque somos tu propiedad, Rey de reyes y Señor de señores. Te pedimos que siga bendiciendo, Señor, estos hombres y mujeres que se han bautizado, que han bajado las aguas bautismales hoy. Padre, bendícelos, guárdalos, protégelos, Señor, y que tu plan y tu propósito se cumpla en la vida de cada uno de ellos. Lo pedimos en el nombre de Jesús, nuestro Salvador. Amén. Amén.